nadie se puede confundir si escucha música un poco de fondo colombiana, es que nos vamos para Colombia. Y si estamos hablando de intensidades preelectorales, creo que el caso colombiano ocupa también un puesto álgido porque tiene una intensidad electoral. A ver, vamos a poner un poco de orden antes de meternos en el meollo de lo que hoy queríamos analizar y explicar. Y es que, primero, hay elecciones presidenciales a la vista. ¿Para cuándo, Flavia? Sí, efectivamente, Alfredo, 31 de mayo de 2026 tenemos elecciones presidenciales, 8 de marzo de 2026 legislativas, como para siempre lo decimos cada vez que empezamos a hablar de Colombia, poner un poquito en contexto de que este es año preelectoral, ¿no? Entonces hay un par de cosas que vienen sucediendo de cara a que 2026 es año electoral. Es decir, ya están todas las fuerzas políticas ahí empezando a crear nombres y más nombres con apellidos. Por lo tanto, la primera sugerencia que hacemos con mucha seriedad es que tampoco miren la última encuesta de semana, que no, digo, por ejemplo, podría haber dicho cualquier otra, ¿no? Pero digo la de semana porque, claro, como depende, como tú preguntes, ¿no? Vas a encontrar por nivel de conocimiento un sesgo en intención de voto. De hecho, nosotros y nosotras en CELAC Data no publicamos nunca intención de voto tan alejado, porque ¿para qué? Si yo pongo a la persona que más conozco y luego pongo 10.000 personas que no conoce nadie, o si incluso pongo solo una de la derecha y 20 de la izquierda, o viceversa, hago trampas al solitario. Lo digo, perdonen, Vicky Dávila, perdonen Semana, porque entiendo que van buscando la manera de explicarle a Colombia que usted es la que tiene más intención de voto y bueno, deja mucho que desear este tipo de performance. Por eso sugerencia es no. Esta parte no es, pues no sabemos los nombres, suenan nombres por todas partes. En ese marco de no saber los nombres de los partidos, a ver qué pasa, en un proceso de cambio intenso, que es el que comanda el presidente Gustavo Petro con todo su equipo, estamos ante uno de los ejes más fundamentales del cambio, que yo diría que más ruido para bien político está dando que hablar, Fla. Efectivamente, Alfredo, nosotros siempre hablamos cuando hablamos de Colombia de las reformas, porque sabemos que el gobierno del cambio justamente vino a cambiarlo todo y a discutirlo todo, y con idea de llevar muchas reformas adelante, pero también sabemos que no siempre han llegado a buen puerto, ¿no? O sea, recordamos, ya hemos hablado muchas veces de lo que es la Comisión Séptima del Senado, que ha tumbado más de un intento de reforma. El último que tumbó, ya lo estuvimos hablando, fue el de la reforma laboral, pero Gustavo Petro dijo, no amigos, yo tengo opciones legales, porque tenemos que recordar que todo esto que está haciendo es bajo el marco de la ley de todo lo que sucede en Colombia, para ver si el pueblo quiere una reforma y entonces efectivamente él pidió una consulta popular para tratar la reforma laboral. Para tener un poquito de idea de los pasos necesarios a seguir, nosotros, para poder llevar adelante en Colombia una consulta popular, se tienen que presentar ante el Senado las 12, bueno, en este caso fueron 12, pero las preguntas que se van a hacer en esa consulta. Y el Senado también tiene la potestad de decir, no, no, estas preguntas no me gustan, o sea, no va por acá, así que también vamos a ver qué sucede en ese momento. La fecha que tiene Gustavo Petro es 1 de mayo, está acá a la vuelta de la esquina, Alfredo, para presentar estas preguntas al Senado para pedirle la aceptación de la consulta popular y ahí efectivamente ir adelante. Pero ya nos hizo un pequeño spoiler porque esta semana estuvimos viendo las 12 preguntas que le va a presentar el 1 de mayo al Senado, a ver de nuevo si el Senado acepta la consulta popular. O sea, también nuevamente el Senado puede no hacerlo. La lección para mí de la política es no tirar la toalla cuando te dicen que no por la primera vía. En política uno tiene la obligación de cuando está convencido y además ha sido votado con respaldo popular, de esto se trata la democracia, de que yo le digo a mi electorado, a mi pueblo, que quiero hacer esto y esto no me lo permiten hacer porque el Congreso lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza. No solo el Congreso, los poderes mediáticos lo rechazan porque hacen un eco constante de que como la ley electoral que se plantea, la reforma laboral, perdón, la reforma laboral que se plantea, que en el fondo es para hacerla, yo diría que más justo y más eficiente. O sea, no solo se trata de ampliar derechos laborales, ganar en justicia laboral, pero también hacerlo más eficiente económicamente, porque no es que sea contradictorio lo uno con lo otro. Bueno, busco una herramienta que existe
en el caso colombiano, porque que yo sepa, Fla, han habido ya más de una consulta popular. Digo porque aquellos que se apresuraron en prácticamente decirle una cosa loca para entender, casi dictador a Petro por pedirle al pueblo que vote, además en Colombia hay una cierta tradición de la herramienta de consulta popular, ¿no? Sí, efectivamente, en Colombia existe y se puede aprovechar esta herramienta, la consulta popular, también existe el referendo, también existe el plebiscito, o sea, todo eso está definido por ley y bueno, obviamente hay que seguir una serie de pasos, pero todo esto existe y ya se hizo, por ejemplo, en 2003 un referéndum constitucional, 2016 plebiscito por el acuerdo de paz, 2018 consulta anticorrupción, o sea, digo, ya hubo esto y no es la primera vez que Gustavo Petro se levantó y dijo, a ver qué carta tengo, sino que es algo que efectivamente se utiliza en Colombia y él no hizo más que utilizarlo. Y de hecho, insistimos, hay jurisprudencia, si me permiten el término, reciente de haber habido mucho. Y luego ya están las preguntas, que lo que implica una consulta popular con preguntas muy específicas es abrir un debate político, que es lo más saludable que hay en democracia, que se discuta sobre los temas realmente centrales en cualquiera de los ejes. Me parece que es mucho más saludable discutir sobre cuántas horas a la semana debería haber de máximo, si hay que pagar o no un complemento por horas extras en feriados, si, o sea, las cosas, yo me parece que es saludable. No puedo llegar a entender cómo se le rehúye a debatir sobre los temas que le importan cotidianamente a la agenda. De todas las preguntas que hay, la vamos a poner en nuestras redes Son sociales, pero 12. ¿qué destacarías, Fla, de lo más relevante que se consulta, que se va a consultar? Bueno, efectivamente, un poquito lo estuviste diciendo, así que no quiero redundar, pero eso es si se está de acuerdo con que la jornada laboral dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, también me parece muy bien el descanso, el tiempo de una jornada laboral es muy importante. Si están de acuerdo con que se pague recargo del 100% al trabajo en día de descanso, domingo o festivos. Algo que me parece también muy interesante, que es el incentivo a la pequeña y mediana empresa. Si están de acuerdo con que la micro, pequeña o mediana empresa productivas reciban tasas preferenciales e incentivos para los proyectos productivos, esto también habla de a quién incentiva el gobierno, ¿no? Esto no es para los grandes empresarios, esto es para el trabajador, esto es para la pequeña empresa, esto es para ellos. Si está de acuerdo con que las personas puedan tener permisos necesarios para tratamientos médicos, licencias por periodos menstruales, fíjate que también acá entra el tema de la mujer, ¿no? O otras situaciones incapacitantes. Y si están de acuerdo, por ejemplo, esto lo hemos hablado mucho en Argentina, y si están de acuerdo con que trabajadoras domésticas, madres comunitarias, artistas o trabajadores más asociados a la informalidad sean formalizados y tengan acceso a la seguridad social, ¿no? Que es lo que te da justamente un trabajo formal en relación de dependencia con todas las de la ley. Eso por decirte algunas, son 12. Digo, son temas los que plantea Flavia que son objeto de una consulta que yo creo que son cosas de la vida cotidiana laboral de la gran mayoría que tiene cualquier país, en este caso en el tema de Colombia. Y de hecho, lo que además se plantea o que propone el gobierno de Gustavo Petro, por ejemplo, en torno al máximo de horas laborales para que precisamente exista el tiempo a la familia, al ocio y demás, por ejemplo, nosotros esta semana publicamos en CELAC Data algunos países que ya están muy por debajo de ese máximo de horas. Hablo de Francia, hablo de Países Bajos, hablo de Dinamarca, hablo de España, hablo de Australia, hablo de Austria, hablo de Japón, hablo de Noruega, hablo de Estados Unidos, hablo de Canadá. Ningún país estaría a la cola de crecimiento económico o de lo que a algunos le encantan hablar del desarrollo, ¿no? No pareciera que han tenido una suerte de erosión en su maquinaria económica, precisamente por respetar al máximo el tema del máximo de 40 horas. O uno de los aspectos que más ha enfurecido a un único determinado sector del empresariado, a las grandes empresas de Colombia, que es el pagar el complemento, una compensación por trabajar en días festivos. Bueno, esto ya lo tiene Bélgica, lo tiene Finlandia, lo tiene Noruega, lo tiene Polonia, lo tiene Irlanda, o sea, hay ejemplos, pero para regalar. O, por ejemplo, que se establezcan cupos para las discapacidades, ¿no? Para contratar a personal con discapacidad. Es decir, hay un porcentaje determinado que hay que dedicarle a integrar, a incluir a la ciudadanía con discapacidad que puedan llevar a cabo, evidentemente, sus competencias laborales. Bueno, es que esto ya existe en Italia, en Portugal, en Francia, en Alemania, en Corea del Sur, en Japón, en España, en Grecia, en Luxemburgo, en Hungría. O sea, podemos
agotar, cansar hasta la saciedad de los ejemplos de países que funcionan con sus pros y sus contras, que les va en materia económica y que al final están avanzando en materia de derechos laborales, que es lo que está pidiendo en este caso el presidente Petro y el gobierno del pacto histórico. Veremos cuál es lo que, cómo se viene la cosa hacia adelante y si nos permiten una suerte de nota final. El sector de la oposición, como se le van agotando los argumentos en contra de estos temas, salen con una carta, ¿no? Es decir, una carta llena de calumnias en contra de Gustavo Petro con un indicio que yo nunca había pensado que esto podía llegarse a convertir en indicios. Flavia, si algún día te perdiste en un sitio del mundo, es porque eres una drogadicta. ¿Te imaginas que yo te calumniara delante de tus amigos del mundo diciéndote que porque no te encontré durante 2 horas en Buenos Aires, en México o en Bogotá, es porque este ha sido el nivel de pruebas del ex canciller Leiva en contra del presidente Gustavo Petro? Además se le olvidó, ¿no?, decir algo que es que tiene familia ya, ¿no? Solo tengo para decirte, Alfredo, que adictos seremos, pero al amor. Adictos seremos para el amor y de hecho Petro en las respuestas que le ha hecho a estas calumnias es que tengo a mi hija, por ejemplo, viviendo en Francia. Lo digo porque es lo denigrante de la política cuando en vez de discutir de los temas laborales que le afecta a la mayoría, busca calumnias sin ningún tipo de prueba para condicionar y manchar y enmerdar la política. Después la gente dice, es que me canso de la política. No, lo que se cansa a la gente es de ese tipo de operaciones de mierda a la hora de hacer política, pues seguramente la gente quiere discutir sobre derechos laborales. Seguimos en la pizarra.